algunos datos conectando lo que acaba de decir Margarita, que muestran lo de, por un lado, la escasa inversión pública en investigación y desarrollo. Según los datos de algunos años, 3-4 años, México se invierte el 0.045% en investigación y desarrollo, en Brasil el doble, y en los países de la OCDE, no sé si incluyendo a México no, pero 2% del PIB. Y hace poco escuché que en los últimos 10 años el crecimiento de la inversión en investigación y desarrollo en México ha sido del 0.04%. La otra cuestión, antes de hacer el comentario a Alfonso, es algo que discutimos en un evento aquí, sobre una política muy pequeña de inversión, etcétera, que puede ser muy útil, sobre todo para las comunidades rurales, que es la inversión en pequeños hilos, que es algo así como obvio, pero que parece ser que no ha sido tan obvio. Hilos. Hilos en las comunidades. Parece ser, según datos de hace unos años también, pero supongo que será similar, alrededor del 40% del maíz se pierde. Pone que sea 20, de todas maneras es una barbaridad. Y a nivel mundial es más o menos. En fin, la que sigue, por favor. Voy a exponer aquí algunos para no tomar mucho tiempo y tener tiempo para la discusión. Bueno, esto es, no voy a regresar a esto, hace evidente Alfonso de su ponencia, las consecuencias del cambio climático y en la producción global de alimentos, y lo más importante es lo que decía Alfonso, el aumento de los precios, ¿no? Que va a continuar el aumento de los precios de los alimentos, y con consecuencias brutales que no sabemos qué tanto. Hemos estado haciendo para otro evento organizado por la UNAM realmente un diagnóstico sobre los cambios en la pobreza rural, y no hay patrones muy claros. Ya lo podremos discutir después, pero en fin, pero sí hay un efecto, hay algunos resultados preliminares que dicen que cuando menos en las temporadas donde ha habido crisis macro y aumentan los precios, los más afectados son los pobres urbanos. Pero bueno, habría que y ahora con el aumento del precio de la tortilla, que es sobre todo urbana, puede ser que sea cierto. La que sigue, por bueno, y otros comentarios favorables a la ponencia, lo pueden leer. Acabo de estar en una reunión en Nueva Delhi, donde presentan un trabajo muy interesante sobre tanto Brasil como China. Y quiero señalar, pensando en políticas públicas para el campo mexicano y el desarrollo rural, discutimos un poco con los chinos cuál fue una de las razones por el éxito que han tenido durante los últimos años. En los últimos años reducido, ¿no?, su tasa de crecimiento agropecuario, y un elemento fundamental fue, por un lado, la descolectivización, pero por otro lado la permanencia de una institución fundamental en el sector rural, como decían los expertos, que eran las comunas. Las comunas siguen funcionando como el intermediario para hacer inversiones, para la adopción de tecnología, para apoyar a los mercados. Y eso es una gran diferencia de lo que ha sucedido en México, por ejemplo, ¿no? No sé si el ejido funcionaba, pero si no funcionaba, o si funcionaba, ahora ya no funciona. Y eso ha sido fundamental, ya es algo que hay que estudiar y que reflexionar y que comparar, ¿no?, esta experiencia en China. Y también lo que decían en cuanto al futuro de China es que, en efecto, hubo un crecimiento muy importante agropecuario, y el promedio de unidades agrícolas en China es alrededor de 3 hectáreas. En México es de 8. Ahora, lo que dicen que ahora para la nueva fase el gran reto es cómo compactar esa producción. Pero parece ser que con unidades muy pequeñas tuvieron éxito durante cuando menos 10 años.
La otra parte, y es en la que me quiero concentrar por ahí, es la ponencia es excelente, dice por ahí, ya no sé. Sí, la anterior, ya pasó. Bueno, Ya sigue diciendo que es muy excelente, etcétera. Lo que quisiera, bueno, el ponente, y a mí no me pareció en su exposición, sí fue mucho más claro, Alfonso, sugiere que es necesaria la intervención estatal para todo esto, para enfrentar, ¿no?, lo que nos está pasando en el futuro en cuanto a los alimentos. Y voy a hacer una reflexión muy rápida sobre México, la que sigue ahora sí. Bueno, esto es una discusión y no estoy en contra de lo que dijo Alfonso, pero lo que propongo y digo a la discusión es que, aunque es de peso todavía la agricultura en México y sigue siendo de peso, lo que ha estado sucediendo es que el crecimiento de la agricultura en los últimos, antes y después de las reformas, ha sido bajísimo, más o menos similar al crecimiento de la población, o sea que en términos per cápita no ha crecido el sector agropecuario. De finanzas. Muy bien, la que sigue, por favor. La otra cuestión, y ese es, bueno, depende de cómo, no quiero hacer un sesgar, pero es otra parte de discusión, qué tan elevados, y esto ya la conocen algunos de los presentes, qué tan elevados son los subsidios en México para la agricultura mexicana. Y esta es una estimación de FAO precisamente, seguramente la conoce Margarita, en donde no quiero meterme más, es la relación entre subsidios agrícolas y gasto público total sobre es PIB agrícola sobre subsidios sobre PIB agrícola y PIB nacional, ¿no? Los dos subsidios agropecuario total en relación al PIB agropecuario total, y ahí vemos que en primer lugar, y estos son datos de hasta 2001, cuando no había crecido tanto el gasto público en el sector agropecuario en México, el primer lugar con mucho es México, y está muy por abajo esa relación para Argentina, por ejemplo, Brasil, y hasta para países quizá un poco más similares a México, como los centroamericanos y otros. El otro punto que quiero hacer entonces, ¿quién sabe qué tanto sean bajos los subsidios que le otorga el Estado le ha otorgado? Además, una cosa sorprendente es que estos han crecido durante los últimos años, en donde supuestamente hay más apertura, ¿no? Apertura comercial y liberalización. La que sigue, por favor. El otro punto que quiero señalar, y es fundamental en la discusión de pobreza, desigualdad y futuro de la agricultura, es la brutal inequidad de los recursos públicos canalizados a la agricultura. Estos no son cálculos míos, son cálculos de John Scott, que los hizo para la OSD en la publicación esta que tiene de 2007, y según estos cálculos, por ejemplo, el 80% de ingreso objetivo, que es una transferencia, ahora está cambiando, ¿no?, el tipo de apoyo, pero en fin, de ingreso objetivo que son a los productores más grandes, el 10% de los productores que tienen más tierra reciben el 80% de ingreso objetivo. Estos son datos de 2003, algo así. El 60% de los subsidios a los energéticos y a los hídricos, que son el subsidio a la tarifa anual para extraer agua de pozos, se lo llevan los grandes productores, el 10% más grande. Y hasta desarrollo rural, que supuestamente era el componente de la Alianza para el Campo, que para zonas más pobres, etcétera, es inequitativo. El que es más o menos, que no es tanto, es Procampo, ¿no?, que es un poco más equitativo. En fin, es otra característica, o ha sido otra característica de las políticas públicas en México. La que sigue. Otro ejemplito, subsidios a las grandes compañías procesadoras de alimentos. Por ejemplo, la Compañía Nacional Almacenadora SADCB se llevó en 2008 318,000, casi 319,000 millones de pesos. Son 318 millones de pesos, perdón. ¿Sí? Sí, son pesos. Son pesos. No, y además esa compañía es la nuestra, así que no. Pero es también
Estos son datos de Fox, ¿eh? No, pero están pesos, pero son 318 millones de pesos. 932,000. Ok, se llevan algo. En fin, a la que sigue. Quiero hacer entonces algunas propuestas para la discusión. En primer lugar, la producción de cereales en México se ha mantenido a partir de todos los productores, pero hay una diferencia. Y bueno, una de las razones, a casi todos los ha apoyado Procampo, y algunos de los grandes, sobre todo en la parte del norte del país, han recibido apoyos de ACECA, los apoyos a la comercialización. Los pequeños productores también siguen produciendo el maíz. Una revisión de los datos del censo que por fin los tuve y que por ahí sugirieron sorpresas respecto a los datos. Por ejemplo, el censo de 2007 todavía no hay datos del sector ganadero. Es bastante sospechoso, por ahí me dijeron que no coinciden para nada los datos de Zagarpa con los datos que lo utilizan en el censo. Y hay unas diferencias brutales en algunos casos, en algunos granos, según lo reportado por CIAP, que es la agencia que reporta los datos algunos datos de Zagarpa por los datos del censo. Pero en fin, lo que me sorprendió mucho, como no había información, una de las formas que he estado haciendo con datos, con series de tiempo y datos en el plano nacional, para acercarme a los pequeños, a tener una idea de qué les pasa a los pequeños productores, era suponer que los de temporal eran sobre todo pequeños, y los irrigados no, como una aproximación en serio. Pues resulta que ahora con los datos de los censos, estamos comparando el censo del 90, que fue el penúltimo, con el del 2007, y no hay grandes diferencias en productividad entre pequeños productores y medianos y grandes. Es una sorpresa que me lleva a proponer, lo que ya dijo Alfonso, que algunos pequeños productores son viables para el futuro, ¿no? Muchos. Después la producción, la que sigue, por favor. Y ya voy a terminar algunas consideraciones de políticas agrícolas. Ante el aumento, lo que ha sucedido, ¿no? Ante el aumento de los precios de los alimentos durante los últimos años, del 2008, etcétera, el gobierno mexicano, nosotros presentamos una serie de propuestas para reformar las reformas. Una de ellas es aprovechar precios altos para eliminar subsidios a los grandes productores, que además contravienen los principios de la apertura comercial. En fin, y no se eliminaron. Ahora ya hay mucho más coberturas, hay gente que los está estudiando y yo no los conozco muy bien qué tanto cambia ya. Coberturas de precios, que es una política bastante sensata y mejor que la transferencia de libertad de ingresos, ¿no? O sea que con precios a la baja o a la alza no se han modificado la estructura de las políticas públicas cercanas. Y además estas políticas públicas han dejado de ser de transición. ¿Se acuerdan que por campo se recordarán que era de transición, por ejemplo? 10 años, ya no es de transición. Sí. Bueno, 10 años. Recibir un subsidio. Revolventes, ¿no? Y concluyo con algunas preguntas para la discusión. Después de más de 20 años de reformas al campo y ante el aumento presente y futuro de los precios internacionales de los alimentos, ¿es suficiente aumentar, o como decía Alfonso, mantener los subsidios, pero sin modificar la estructura de estos y de los gastos al campo? ¿O es necesario y conveniente reformar las reformas? Por ahí termino y ya Alfonso apuntó algunas reformas de las reformas, por ejemplo, que Procampo tenga algunas condiciones, ¿no? Gracias. Muy rápido. El tema de los silos que tocó Antonio me parece fundamental. Hoy precisamente le planteamos al secretario de Finanzas de Chiapas, porque hay dinero para silos de ese tipo, en Firco, por ejemplo, pero una condición es que los productores pongan 20-25%. Generalmente no lo tienen, pero si se da una garantía, que puede ser el gobierno del Estado, a veces lo hemos hecho nosotros, pero pues no podemos tampoco dedicarnos a ese ramo, pero es fundamental. El tema de los subsidios es muy importante. Los datos que presentó Antonio son de 2008, que coinciden con la apertura total. Fue el año en que ya no había permiso de importación, uno puede traer el maíz. Entonces lo único que esos datos son de compradores de maíz, Cargill, Minsa, nosotros, etcétera.
¿qué es lo que busca el gobierno? El precio de indiferencia. Porque si a mí me dicen que voy a pagar, generalmente pagamos un poco más por el maíz nacional que por el importado, pero si la diferencia es mucha, pues de plano me pongo a hacer contratos, no aquí, los hago en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos no se sembraba maíz blanco hasta que llegó Maseca a Estados Unidos. Nosotros comenzamos a hacer contratos con productores de maíz amarillo para que cambiaran a blanco. Entonces, contratos se pueden hacer los que uno quiera. Entonces, este no es un subsidio realmente, son coberturas, Antonio. Lo que sí da el gobierno es que te compra la cobertura, el gobierno solo recupera el 60% del costo de la cobertura, y todo lo que produzca la cobertura, que con el mercado al alza pues genera dinero, lo paga la bolsa donde se compró la cobertura. Ahora, obviamente que nosotros vamos en primer lugar por la simple y sencilla razón de que somos los compradores más grandes de maíz blanco en este país, 25% de todo el maíz de Sinaloa, 30 y tantos % de todo el maíz de Jalisco, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente la cobertura está ligada a la tonelada, que es parte del otro problema que tú señalaste. Los subsidios se crearon en México por hectárea o por tonelada. Entonces, automáticamente el que es más grande se lleva más. Ahora, yo fui testigo cuando la CNC de Cruz López le planteó, no a a otro secretario de Agricultura, que todos los votos del PRI para aumentar el presupuesto a favor del productor pequeño estaban dados, pero que ellos no venían a pedir que le quitaran apoyo al productor grande, porque queramos o no, ya el productor incorporó en su planeación, etcétera, etcétera. Es decir, ya lo malacostumbramos, pues. Esa es mi tesis. Ir a decirle ahorita, te voy a quitar el Procampo porque eres grandote, o te voy a quitar, bueno, pues entonces dejo de producir esto y veo qué otra cosa hago, ¿no? Es decir, la tesis de la CNC era aumentar el presupuesto exclusivamente a los pequeños, pero dejar a los grandes como estaban, porque pues ya una vez que alguien se vuelve adicto a una droga, le hace subsidio, pues es muy difícil, ¿no? Y un punto de lo que decía Margarita, lo del cambio climático es tan importante, ella lo mencionó muy rápido. Los calendarios de siembra incluso se van a tener que modificar en el mundo. Lo que estamos viendo ahorita, el agricultor siembra por tradición en ciertas fechas, que tienen aval técnico, o sea, el ciclo otoño-invierno, el ciclo primavera-verano en México. Pero el cambio climático está moviendo las fechas, se van a tener que ir ajustando, y eso va a obligar a cambiar, el paquete tecnológico también. Tiene que haber investigación atrás de esto, no nomás es que se están dando cuenta que sembrar en cierto momento ya no es tan productivo como era antes, pero alguien les tiene que asesorar. Yo por eso digo que sí es tarea del gobierno, y coincido un poco con lo de Antonio, invertir más en investigación para poder trasladar una buena asistencia técnica. Y bueno, Margarita mencionó un ejemplo que también lo quiero destacar. Sudáfrica produce maíz blanco y generalmente tiene excedentes, pero como ya no se quieren arriesgar a que en la siguiente cosecha les vaya mal, ahorita en esta crisis, todo lo que se consiguió en Sudáfrica fueron 3 barquitos, menos de 100,000 toneladas de maíz. No porque no tengan más, es que ya no lo quieren soltar, porque si la siguiente cosecha viene mal, pues entonces ellos tendrían que salir desesperados a comprar, prefieren guardar que apostarle. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir, preguntar? Yo quisiera simplemente para abundar en la complejidad, o sea, que se ha planteado muy esquemáticamente. Yo me recuerdo bien, y muchos de los que estamos aquí, cuando Arturo Barba nos hablaba y sostenía que uno de los temas en el campo era esta subversiva demografía, como dice Rolando Almodera, ¿no? O sea, la posibilidad de poder implantar un cambio tecnológico tiene que ver con una población rural que hoy tiene mucho mayor edad, o digamos son mayores a 40, 50 años, donde hay 60 años, o los poseedores de la propiedad. Entonces la demografía está jugando, o sea, no es un asunto nada más de que hagamos una inversión, no, el proceso de la incorporación tiene que ver con la demografía que cada vez se expresa como una demografía subversiva, y en este caso pues la capacidad de adopción no solamente es un asunto de investigación, tiene que ver con un asunto demográfico. El otro tema es el tema
que fraseabas en términos de, Alfonso, del esfuerzo de la comuna, o el papel de la comuna, yo lo pondría en esos términos, también Arturo lo mencionaba. La realidad de la enorme transformación y el papel que las organizaciones campesinas, CELES emblemáticamente, dejaron de jugar un papel, digamos, en términos de ser un intermediario que quería organizar a los productores, y tanto por su fractura política, tanto porque, lo decía ahorita Valdés, bueno, lo que pasa es de que hoy los líderes de la CNC son los que tienen la mayor cantidad de hectáreas, muchos de ellos más de 100 hectáreas, obviamente no quieren dirigir a ellos mismos, hay una parte de economía política adentro, ¿no? O sea... No, y ahorita te voy a poner otro ejemplo. Es que esos son los temas, Iván. Y el otro tema, aparte del problema del papel de organizaciones sociales del campo, la enorme necesidad de volver a pensar el papel que tienen las organizaciones sociales del campo, digamos, para usar esa expresión, pues también es un elemento que no está como una variable en esta ecuación, que solo se requiere más inversión, o etcétera. Y otro tema que está es esta parte de la concentración. No puedo, uno de los temas que yo, por lo menos, ahí sí, Alfonso, yo tengo la percepción de que hay una enorme concentración en el mercado de todos los insumos del campo, en el mercado de todos los que inciden en todas las fases productivas, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de Rusia, Sudáfrica, bueno, parece que estamos en el siglo XX, ¿no? Cuando yo creo que hay actores concentradores en todas las fases, empresas multinacionales, y obviamente esta economía política no está en la reflexión, y bueno, me sorprende porque creo que si usamos las categorías de naciones, etcétera, estamos de alguna manera obviando los temas centrales. Hoy hay actores importantes privados que son los actores que están atrás y que están induciendo comportamientos concentradores, oligopólicos, etcétera, del mercado. Y nuevamente hay un dejo en la exposición como que el mercado funciona, el mercado es un asunto que pues requiere pues sí un Estado que haga lo que tiene que hacer, pero mi pregunta es, ¿realmente este mercado en todas las fases tiene actores bajo esta visión de un mercado eficiente que distribuye beneficios y costos, etcétera? Y la última es, bueno, cuando hablamos de reformar las reformas, yo creo que ahí está el tema de reformar las instituciones, no sé, y en ese sentido también la pregunta, bueno, ¿cuál es el papel? Porque nuevamente los datos que presenta José Antonio, pues bueno, parecían ser que la Secretaría de Cultura, a través de la concentración de los subsidios a los grandotes, pues estaba de alguna manera en esa imagen que nos dices de Brasil, que trabaja con los grandotes, ¿no? Ya está. Los subsidios son a todos aquellos poseedores de más hectáreas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, la financiera rural, etcétera, toda esta parte que está ahí atrás que no es un asunto de quitarles a unos o ponerlos a otros, aunque yo creo que sí, pero también es un asunto del papel hoy de esta república social, ¿no? Y ya no es una solo ente nacional, y que yo veo, pues bueno, sobre todo en estos presencia del presidente Calderón en Sinaloa, en que pues el papel de la agricultura estatal o el responsable de la agricultura estatal pues fue de una manera muy mínima. Entonces esta parte de la geografía de las acciones locales está, y no me lo menciono porque yo creo que aparte de esto en México, pues me imagino que igual las violencias están incidiendo brutal.